todos bienvenidos a tu canal Aprendiendo sobre Derecho. Hoy tendremos un capítulo muy interesante en el cual hablaremos sobre el libro El arte de la duda de Gianrico Caroflilo. Y empezaremos con una abreviatura de una frase que él plasma en este libro que dice: dudar, explica Caroflilo, es un arte práctico, se aprende a dudar, a hacer y hacerse preguntas. Es el único medio para llegar a conocer lo que se desconoce. Cuando decimos tenemos que saber qué se desconoce y quién desconoce nuestro caso, todos tenemos que llevarle esa verdad o esa certeza al juez. La duda la tiene el juez y nos compete a nosotros llevarle la certeza para tener la claridad de qué somos o qué estamos mostrándole a él, ¿sí? Y que la verdad que mostramos en nuestra parte es la correcta. Empezaremos modulando y mostrándoles las 14 etapas que tiene este libro. A continuación, la siguiente expositora. Que habla el primer capítulo sobre el lenguaje y la verdad. Pero bueno, ¿qué es el lenguaje y la verdad? Bueno, el lenguaje es muy importante al momento de crear las normas jurídicas. Por eso encontramos algunos problemas recurrentes con los abogados en la práctica laboral, ya que encuentran en la norma jurídica algunas falencias para poder interpretarla, porque la encuentran con algunas lagunas, algunos vacíos o mal redactadas. Bueno, ahora la verdad. La verdad es la posibilidad de tú poder saber lo que pasó, lo que aconteció y poder entrelazarlos. Bueno, en el libro encuentro yo algo muy importante y cito: para entender que una respuesta es errónea no hace falta tener una inteligencia excepcional, pero para entender que lo erróneo es la pregunta se necesita tener una mente creativa. Un ejemplo de esto sería al momento de tú hacer un examen, que el docente te muestre el examen, pero que tú analíticamente y rápido redactes que la pregunta que te colocó en el examen fue mal redactada, el cual tú puedes analizarla y ponerle lógica y colocar la respuesta, o preguntarle al docente en sí qué fue lo que quiso dar a decir. Ok, la verdad la podemos obtener a través de los... Bueno, chicos, entonces pasemos a hablar ahora sobre el falso testimonio. Y bueno, ¿qué es un falso testimonio? Este es un acto delictivo que comete una persona a falta de la verdad, que es perjudicial ante un proceso y que de pronto recibe el beneficio propio él mismo, por eso lo hace. Bueno, este lo encontramos tipificado en el artículo 442 del Código Penal. Y pasemos ahora a hablar sobre cómo nos enfrentamos con esa persona que está mintiendo, que está haciendo un falso testimonio. Y esto es a través de que tú tienes que hacer una breve investigación sobre esa persona, sobre dónde trabaja, sobre pruebas o testimonios para tú poder ganar tu caso y poder demostrar que esta persona está mintiendo ante el juez. Ahora pasemos sobre la tercera parte, que habla sobre falsos testimonios involuntarios. Estos falsos testimonios involuntarios son personas que en sí no quieren decir un falso testimonio. ¿Por qué? Porque estas personas cuando pasó el acto ya tenían toda la información y testificaron sobre eso. Pero cuando ya pasó al proceso y ellos van a testificar, estas personas ya se les olvidó de pronto en sí algunas cosas, algún tiempo, algún lugar, algunas cosas que sufrieron falsa memoria, o que estas personas son mayor de edad o que no se saben expresar bien. Por eso la persona que los vaya a interrogar tiene que tener mucha paciencia para que ésta pueda en sí poder dar su propia opinión de lo que pasó, ser un buen testigo. Por eso estas personas la vemos cotidianamente en los juzgados, porque en sí los procesos se demoran bastante y las personas para poder recordar en sí es lo complicado. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre el libro El arte de la duda
que habla el primer capítulo sobre el lenguaje y la verdad. Pero bueno, ¿qué es el lenguaje y la verdad? Bueno, el lenguaje es muy importante al momento de crear las normas jurídicas. Por eso encontramos algunos problemas recurrentes con los abogados en la práctica laboral, ya que encuentran en la norma jurídica algunas falencias para poder interpretarla, porque la encuentran con algunas lagunas, algunos vacíos o mal redactadas. Bueno, ahora la verdad. La verdad es la posibilidad de tú poder saber lo que pasó, lo que aconteció y poder entrelazarlos. Bueno, en el libro encuentro yo algo muy importante y cito: para entender que una respuesta es errónea no hace falta tener una inteligencia excepcional, pero para entender que lo erróneo es la pregunta se necesita tener una mente creativa. Un ejemplo de esto sería al momento de tú hacer un examen, que el docente te muestre el examen, pero que tú analíticamente y rápido redactes que la pregunta que te colocó en el examen fue mal redactada, el cual tú puedes analizarla y ponerle lógica y colocar la respuesta, o preguntarle al docente en sí qué fue lo que quiso dar a decir. Ok, la verdad la podemos obtener a través de los testigos, pero esto puede ser a través de que tú tienes que hacer las preguntas con buenos argumentos y contextualizar a la persona a la cual tú le vas a hacer la pregunta. Bueno, la verdad está conectada con el realismo y la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es lo que hacemos nosotros mutuamente. Al momento de el testimonio hablar, estamos comunicándonos con esa persona. Y el realismo es que muchas personas piensan que hay un solo realismo de un hecho y es mentira. ¿Por qué? Porque hay varios o múltiples realismos de un solo hecho, de un solo caso. Por ejemplo, el cineasta japonés puso un ejemplo sobre una película, sobre que había su esposa y su marido iban pasando en un bosque, el cual fue agredido al samurái. Bueno, entonces acá, ¿cuántos realismos vemos? Vemos 4 realismos. ¿Por qué? Porque el primero está la esposa que aconteció y presenció todo lo que sucedió. El segundo, el samurái que fue matado, que ese en sí fue herido, pero que fue revivido. El tercero, la persona que fue a atacar al samurái. Y el cuarto es un leñador que iba pasando. Bueno, los testigos expertos son quienes testifican ante el tribunal sobre lo que cree que ha sucedido en un caso determinado en función de esta experiencia. Habilidades o conocimientos especializados. A diferencia de otros testigos que solo pueden testificar sobre lo que han visto, sentido, oído, olido o tocado, los testigos expertos pueden sacar conclusiones y expresar opiniones como parte de su testimonio. Este libro nos expresa que al momento de interrogar este tipo de testigos se debe proceder con mucha cautela, ya que pueden volverse en contra y empeorar su situación, como lo podemos notar en el siguiente ejemplo. El objeto de este es, en el ejemplo, era a través de la palabra de un experto su teoría se introduzca mediante una afirmación fundamental hecha por el testigo. El objeto de este era desacreditar la experiencia práctica que podía llegar a tener el perito en materia balística, ya que se le presume competente hasta probar lo contrario. Y en cuanto al segundo movimiento, consta en destruir la fiabilidad del perito en cuanto al contenido de la materia específica, ya que el perito manifiesta que desconoce personalmente resultados a la afirmación hecha anteriormente, dándole así la destrucción de la teoría de la defensa. Cuando hablamos de investigadores nos referimos a la policía judicial, y esta se denomina aquella que presta el servicio al Poder Judicial y al Ministerio Público para la investigación tanto de delitos y ejecución de sentencias. En este interrogatorio, la intención del abogado es abrir sospechas de que la investigación fotográfica pueda de cierto modo haber estado guiada por el policía y de la misma manera influenciar a la víctima al momento de señalarlo. ¿Cómo hace esto? Pues poniéndolo en duda el tiempo de
que la víctima lo identifica, relacionado con la hora de captura del señalado, ya que para el defensor 15 minutos para estudiar 3 libros de 200 páginas alrededor era muy incoherente. El estudio de los fracasos, como el de los errores en general, contribuye en gran medida a hacer progresar el conocimiento y a la vez constituye un importante apoyo didáctico. Aquí la intención del interrogador desde el principio ha sido manifestar que no cree en la sinceridad del testigo, ya que la estrategia del interrogador consistía en sostener que el agente de la policía adaptó el contenido de su informe y su declaración para poder llevar adelante la imputación de estos acusados. En este caso, la defensa tenía necesariamente que apuntar era a limitar los daños del interrogatorio directo para atenuar lo más posible el impacto probatorio de la declaración del policía, con el fin de inducir a los jueces a que dudaran sobre a qué hora se produjo realmente el avistamiento y en consecuencia sobre si en rigor la declaración era compatible con la hipótesis de que los acusados estuvieran presentes en la escena del crimen al momento en que éste se cometió. Justo debemos reconocer que, al fin y al cabo, ese era el objetivo a donde apuntaba el inhábil defensor, solo que el método que eligió para alcanzarlo no se adaptó en absoluto a su propósito, ya que tenía que acercarse con extrema circunspección, sin asomo de agresividad, abordándolo en actitud neutra y rehuyendo de cualquier motivo de enfrentamiento. Bueno, hay un tipo absolutamente particular de contrainterrogatorio que por razones obvias acostumbran a practicar casi en exclusiva los abogados defensores, mientras que los representantes del Ministerio Fiscal no lo efectúan prácticamente nunca. Y es aquel donde el sujeto interrogado es un colaborador con la justicia. Es interesante constatar que en la práctica del debate procesal el interrogado de este tipo de sujetos en cierto modo reproduce como los mismos rasgos que caracterizan el propio debate jurídico y político. Y en las causas abiertas sobre la materia de criminalidad organizada, que son con las que con más frecuencia recurren estas declaraciones de colaboradores con la justicia, obviamente, es dado observar cómo contrastan entre sí dos contrainterrogatorios bien diferentes. Hay uno donde se practica en tono sereno y con más sentido de la responsabilidad, pero también hay otros que son unos verdaderos encontronazos entre el abogado y el colaborador, donde no siempre se guarda la compostura. Cuando se da esta segunda situación, el uso de argumentos estereotipados y procesalmente irrelevantes, unidos a la práctica de una estrategia agresiva impulsada por meros prejuicios, suele traducirse en fallos de estilo y sobre todo suele brindar resultados de nula utilidad para la posición del acusado contra el cual declara el colaborador a quien se interroga. Bueno, hablemos un poco sobre los sujetos débiles. Los ancianos, las personas psíquicamente discapacitadas y de modo muy especial los niños suponen uno de los desafíos más difíciles y arduos de afrontar para el contrainterrogatorio, por experto que sea. Por norma general, en los interrogatorios practicados durante la vista, las preguntas las formula directamente la defensa o la fiscalía. Pero en contra de esta norma, el código prevé que cuando se trata de un menor, sea el presidente del tribunal quien practique el interrogatorio basándose en las preguntas y contestaciones que cada parte proponga.
La posibilidad de que las partes interroguen o contrainterroguen directamente solo está prevista como una hipótesis meramente eventual. Para contrainterrogar a un niño con eficacia y corrección, lo mismo que en el caso de los ancianos o cualquier otro sujeto débil, son necesarias cualidades y capacidades técnicas e iguales conocimientos básicos de psicología, a lo cual debe sumarse dotes de tacto y sensibilidad, y todo esto tiene que ir enmarcado en un conocimiento maduro y responsable del papel que se está desempeñando. Testigos hostiles y preguntas subjetivas. Bueno, está previsto que aquel testigo que rinda declaraciones contrarias a la parte que lo presenta sea formalmente declarado por el juez como un testigo hostil. Desde ese momento a que la parte que su propio testigo se le ha vuelto hostil, le quedan atribuidas las mismas facultades procesales que son atribución de la contraparte. Y una de ellas es, por supuesto, la de poder plantear preguntas sugestivas. Estas preguntas sugestivas son útiles para valorar la fiabilidad del testigo, que en el examen directo, por regla general, están prohibidas. Llegamos al siguiente capítulo, que sería el 10, que hablamos sobre la credibilidad. Decimos, ¿qué es la credibilidad? Se trata de evaluar el relato del testigo con criterios o indicadores preestablecidos de credibilidad, avalados científicamente, pero no de analizar su credibilidad, sino la de su testimonio. No se trata de dictámenes de veracidad, sino de credibilidad de su relato. ¿Cómo avalamos o cómo decimos que ese testimonio sea aceptado por el juez? Lo hacemos de cierta forma en que al momento de hacerle ese interrogatorio se corrobore su credibilidad, valga la redundancia. Esto, como ejemplo, se lo hacemos a los peritos, puesto que empezamos con ciertas preguntas, analizándoles como ¿hace cuánto realizan ellos labores de peritaje? ¿En qué forma lo realizan? ¿Cuánto tienen de experiencia para realizar estos? ¿Y qué los avala a ellos como especialistas? Allí estamos dando la credibilidad a nuestro testimonio y dejándolo a un cierto de que no existan dudas de que este sea un experto. El siguiente capítulo sería el número 11, que es interrogar y persuadir. Entendemos que la persuasión es el proceso destinado a cambiar una persona la actitud o comportamiento hacia algún evento, idea, objeto o personas mediante el uso de palabras escritas o habladas, para transmitir información, sentimientos, razonamientos o una combinación de los mismos. Se llevará a cabo durante todo el juicio. ¿Por qué? Porque se intenta llevar este proceso a donde nosotros queremos que llegue, a donde nosotros sabemos que podemos llegar, y al convencer al juez mediante este modo de expresar sobre la persuasión, persuadir a esa persona a que diga lo que a nosotros nos compete y lo que nosotros necesitamos, y que no acomode su testimonio a que se vea viciado, ¿sí? Que lleguen y digan exactamente lo que necesitamos en ese momento. Y cerramos este video con el número 12, que es preguntar dudando. Pero no, me dirán, ¿qué es esto? Es la estructura dinámica cuya función es producir conocimientos útiles para solucionar estos conflictos. Llegar a lo que todos queremos, que en este caso es la verdad. Lo que siempre hemos hablado desde el inicio de esto es llegar a la verdad. Que nuestra verdad sea la escogida, que el juez no dude, que no tenga otro criterio, que sea aceptar lo que nosotros estamos mostrando en nuestra parte, tanto motiva y se está expresando en este tribunal. O sea, no dejar espacios para dudas, que el juez sepa que la verdad absoluta es la que se le mostró y que va acorde a los hechos que ya se han presentado.
Ya esto sería todo por hoy y los esperamos para un próximo video. Que estén muy bien.